Equipo, a Juan Ignacio de Empiria Consultores, dándonos todo el panorama económico, macroeconómico local, y a Paulina, que nos va a dar todo su panorama y su sapiencia, nos va a aportar desde el plano agropecuario. Nos va a acompañar Rodrigo Bellese desde el equipo de MTR, y bueno, los invitamos a que vayan dejando sus consultas, sus preguntas en el chat, y las iremos respondiendo al final de la presentación para poder hacer una presentación fluida, lo más rápida posible, porque valoramos mucho su tiempo y queremos que esto sea un éxito. Muchas gracias, Juani. Por favor, todo tuyo. Gracias, Pato. ¿Cómo están? Bueno, en los últimos días, probablemente lo más relevante ha sido la política, en términos de tanto la interna oficialista como la interna de la oposición. Los últimos días se ha profundizado y se ha recrudecido, si se quiere, la interna, y eso va a ser, creemos nosotros, el principal factor potencial de inestabilidad. No quiere decir que sea una inestabilidad per se, pero digo, se vienen días complicados en materia de definiciones de listas, definiciones de candidatos, y eso va a ser en las próximas semanas, bueno, siquiera hasta el sábado a la medianoche, ni siquiera hasta la próxima semana, digamos, un factor que va a traer cierta inestabilidad o cierto riesgo. El gobierno está, como ustedes saben, tratando de llegar a agosto sin una evaluación. En los últimos 10 y 15 días hábiles se activó el swap con China. Esto quiere decir que el gobierno hoy está usando un préstamo de deuda comercial con China, con el Banco Central de China, para sostener los niveles de importaciones. Este uso va a llegar hasta 3.000 millones de dólares, hay 5.000 autorizados. Esto les permite, creemos nosotros, excepto algún problema con el fondo, que ahora vamos a ver, llegar hasta agosto sin una devaluación del tipo de cambio oficial. Después de agosto es otra película. Con estos niveles de reservas netas, que son, como se ve en el cuadro ahí, 1.800 millones de dólares, casi 1.900 negativos, el gobierno hoy tiene más pasivos que activos en el Banco Central, en términos de dólares. Es muy difícil, pocas veces en economía se puede afirmar cosas que van a pasar. Esta es una de ellas. El tipo de cambio oficial de acá a febrero del año que viene no va a ser el mismo en términos reales. Es decir, va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial real. Eso es inevitable. Con estos niveles de reservas, con estos niveles de brecha, es imposible que el tipo de cambio oficial se sostenga en estos niveles. Dicho esto, la pregunta es cuándo, ¿no? Entonces hay tres factores tres gatillos potenciales de acá hasta febrero del año que viene. De acá hasta el sábado a la medianoche, las candidaturas van a ser muy relevantes. Digo, no es lo mismo si Massa es el candidato oficialista, si no es Massa, si él se queda o se va del Ministerio de Economía, también es relevante por una cuestión lógica de, ¿estaría dispuesto Massa a financiar la campaña del candidato oficialista en un contexto donde la inflación se estabilizó en la zona de 8% los últimos 3 meses y hacemos la inflación mensualizada a 8%? ¿Sí? Si la respuesta es que no, ahí tenemos un factor de inestabilidad. Mal que mal, Massa ha estado de alguna forma a través de la política tratando de minimizar, digamos, o controlando daños de su propio espacio dentro de la macro, ¿no? Cuando, digamos, asumiendo que, por ejemplo, Massa no es candidato y aún así se queda en el Ministerio de Economía, y hay unas candidaturas del oficialismo medianamente ordenadas que no hacen, digamos, no aceleran la inflación, no tratan de subir el gasto público, difícil pensar en ese escenario, ahí se, digamos, suprime ese primer gatillo. El segundo gatillo es el tema con el fondo. Hoy al fondo hay que pagarle, ayer en realidad, había que pagarle 900 palos y otros 1.600
hoy. El gobierno habló de prepagar, digamos, para mostrar cierta voluntad de pago, habló de dar un adelanto al FMI para que el FMI de alguna forma nos gire los fondos y con eso pagar. Bueno, la verdad es que hay tiempo hasta el 30 de junio para pagar los fondos, no más que eso. Y el fondo no está dando ninguna definición porque prefiere esperar a que se definan las candidaturas el sábado a la medianoche para recién ahí dar alguna aprobación del staff que luego pasa al board, que eso también demora un tiempo. Pero el fondo todavía no tenemos novedades. No sabemos si el fondo está dispuesto a desembolsar los fondos programados para Argentina, que son más o menos 4.000 millones de dólares. Sin eso, el gobierno está complicado en términos de reserva. Soy al fondo, digamos, no tiene periodo de gracia el fondo. Si vos no le pagas al fondo a fin de mes, el fondo automáticamente entras en lo que se llama lending into arrears, que es más o menos un default con el FMI, una cesación de pagos con el FMI. Entonces, el gobierno hoy está muy jugado de tiempos y el fondo es un factor clave para los próximos meses en términos de estabilidad cambiaria. Fíjense que ya no se habla de si el fondo adelanta o no adelanta desembolso, ya no se está hablando de que el FMI pueda llegar a ponerle plata fresca a Argentina para que Argentina sostenga la transición, justamente porque Argentina es muy probable que se fume esos dólares que no los tenga más. El fondo va a tener la misma deuda y Argentina tiene 1 millón de dólares menos si adelantaba esa plata. Entonces, el fondo estaba discutiendo con Argentina probablemente una devaluación del tipo de cambio oficial y en los últimos días eso se empezó desapareció de, digamos, de la discusión pública. Algo que no vemos improbable que pase es una devaluación parcial del tipo de cambio oficial, que esto implica cobrarle, digamos, un impuesto a la importación de ciertos bienes. Las importaciones en mayo dieron 5.600 millones de dólares, ahí hay de todo, hay alimentos, hay soja, hay combustibles, hay medicamentos, hay bienes de consumo, hay bienes de capital, digo, hay un montón de cosas, de una arandela hasta soja para la molienda. No vemos improbable que el gobierno, es un escenario probable que el gobierno ponga un impuesto a ciertos segmentos de bienes de importaciones para racionar por precio en lugar de seguir restringiendo el sector. Eso es algo que se estuvo hablando y que quizás el fondo, que piense una cosa, Argentina incumplió las tres metas con el FMI. O sea, Argentina incumplió la meta de reservas, fíjense, las reservas tienen que ser 9.000 millones en junio, son menos 1.800. Incumplió la meta fiscal, ya para mayo Argentina va a tener un déficit superior al 0,7 puntos del producto, que era la meta trimestral. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando miramos las metas monetarias, Argentina, digamos, también incumplió la meta de financiamiento del Tesoro. O sea, Argentina hizo todo mal, por eso el fondo también se demora, ¿no? O sea, Argentina incumplió las 3 metas constitutivas con el FMI. Antes Argentina, por lo menos, disimulaba porque incumplía la de financiamiento directo del Tesoro, pero financiaba por otro lado. Hoy directamente ya le incumplió la meta monetaria. Probablemente el fondo al final del día termine aprobando el giro de desembolsos, pero sería la primera vez que Argentina tiene que pagar con dólares propios al FMI dentro de este nuevo programa. Entonces ahí vemos un riesgo cambiario eh, significativo. No queda soja por liquidar, o sea, un dólar soja 4 podría aportar 3.000, 4.000 millones de dólares, pero digo, con la sequía que hubo, y ustedes lo saben mejor que yo, no hay ningún margen de que un dólar soja 4 aporte una suficiente cantidad para pasar el invierno, para pasar el peor trimestre del año, que es el trimestre que va entre julio y septiembre en materia de divisas. También el gobierno tiene, lo que yo les decía, margen para restringir las IMPO, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque se activó el swap con China y el gobierno prefiere pedirle prestada plata a China para sostener los niveles de importaciones y no inducir una recesión. Yo creo que luego de utilizar el swap con China en agosto, si el gobierno quiere seguir evitando la devaluación, va a tener que restringir niveles de importaciones, esto va a generar recesión y además mayor inflación. Yo lo que les decía es el tipo de cambio oficial hoy es 500, es 250. El contado con liqui es casi 500. Esta brecha
en 9 meses se tiene que cerrar. Digo, la pregunta es, ¿cuándo? Si de acá a agosto, si de agosto a diciembre, o si después de diciembre. Digo, ya sea este gobierno o el próximo gobierno, no va a poder sostener esta brecha entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo. ¿Por qué? Básicamente porque Argentina con estos niveles de brecha no crece, no acumula reservas y no logra, digamos, de manera consistente bajar la inflación. La corrección, por supuesto, siempre tiene que venir del lado del tipo de cambio oficial, ¿no? Argentina no puede sostener estos niveles digamos, de tipo de cambio en un contexto donde la economía es mucho menos competitiva, tenemos un mayor tamaño del Estado, tenemos mayor presión impositiva, y los precios de commodities en los últimos 2 o 3 meses vinieron también bajando en el margen. Entonces, digo, no hay motivos para creer que este es el tipo de cambio que hace a Argentina competitiva. De hecho, tenemos el peor déficit comercial de los últimos 5 años. Entonces es muy probable que el próximo gobierno o este gobierno tengan que llevar el tipo de cambio a algo parecido a esto, ¿no? Lo cual implica dos cosas: más inflación de corto, pero también menos brecha, ¿no? El tipo de cambio acá es una brecha del 40%, no mucho más que eso. ¿Por qué el contado con liqui no sube? Es una pregunta que muchos se podrían hacer. Fundamentalmente porque el gobierno interviene en el contado con liqui. El gobierno desde abril hasta hoy se gastó 1.300 millones de dólares que no tiene en intervenir para reducir para mantener estable el dólar contado con liquidación. Incluso se animó a vender bonos en dólares contra pesos. Esto es medio arriesgado, porque uno cuando compra bonos con reservas está de alguna forma vendiendo dólares en el mercado financiero, o sea, dando oferta en el mercado financiero. Cuando los vendés contra pesos sin reservas, podés generar una caída, que ahora vamos a ver qué pasó en el mercado de bonos, una caída en paridades con una suba inevitable del contado con liqui. Creemos hacia adelante que la nominalidad argentina va a ser, con suerte, 7% más. O sea, Argentina no va a bajar del 7% de inflación. Eso es inevitable, así que todos los que tengan que hacer presupuestos o todos los que tengan que empezar a proyectar la inflación de acá a fin de año, no esperen inflaciones mensuales por debajo del 7%. De hecho, hay más riesgo de que la inflación sea más alta que 7%, de alguna probabilidad de que baje por debajo de ese valor. Si hay alguna turbulencia en el contado con liqui, es muy probable que la inflación suba a otro escalón, como lo subió en abril. No vemos que la inflación se pueda acelerar. ¿Por qué? Porque los factores de emisión siguen prendidos. O sea, hoy el gobierno está emitiendo en lo que va del año, solo en lo que va del año, de los 5 puntos que emitió en el último año, emitió 2,5. O sea, la mitad de la emisión del último año se concentró en los últimos 4 meses del año. El déficit del Estado a nivel consolidado, fíjense, este dato es muy importante, va a llegar a 11 puntos del producto. Más de la mitad explicado por los intereses del ELIX. ¿Qué hacen los intereses del ELIX? Evitan que la inflación descienda. Fíjense, los intereses del ELIX hoy cuadruplican la base monetaria al cabo de un año. ¿Ya? En un año tenemos 4 bases monetarias nuevas, en 4 meses tenemos una base monetaria nueva. Estamos emitiendo de manera endógena sistemáticamente más y más pesos. Eso hace que la inflación tenga un piso a la baja. Pero sin una corrección del déficit fiscal y el déficit fiscal, Argentina no tiene margen de bajar la inflación. Para eso hace falta un programa de estabilización, algo más, digamos, integral que permita reducir los niveles de agregados monetarios y así poder bajar la inflación. Pero digo, la máquina de emisión sigue prendida. Lo que les decía, la inflación en el segundo trimestre ya se consolidó en 8%, veníamos del 7%, y esperamos que en el año termine en 150% anualizado. O sea, cuando miremos los últimos 3 meses y analicemos, va a dar cerca de 150%. Esto es más o menos 7,5% mensual. En el año termina en 140%, pero bueno, tuviste los primeros 2 meses del año que fueron buenos versus lo que esperamos que sea el tercer y cuarto trimestre. En los últimos días el gobierno tuvo una buena licitación en pesos, muy buena, o sea, consiguió más financiamiento
del que necesitaba para refinanciar los vencimientos. Cuando miramos la película completa, quien está financiando al Tesoro en el año es el Banco Central. O sea, el sector privado, en lo que va del año, se deshizo de instrumentos en pesos, ¿sí? Y dio paso a que el Banco Central sea el único financista del Tesoro en última instancia. O sea, el Banco Central es el que está imprimiendo pesos para que el FGS, a través de operaciones de mercado secundario, vaya a financiar al Tesoro. O sea, el propio Banco Central es quien financia al Tesoro, y es lo que veníamos diciendo ya unos meses. No veíamos que el sector privado acumule deuda en pesos en términos netos, y era muy probable que el sector privado se deshaga de instrumentos en pesos, producto de vuelta de que vos necesitas, digamos, cierta previsión de que la deuda en pesos es sostenible para financiar a 2024, algo que este mercado y que este gobierno no puede asimilar del todo todavía, digamos. Creemos que es una percepción cierta. De hecho, en los próximos meses, fíjese que vence el equivalente a 1.700 millones de dólares, digamos, son vencimientos en pesos, pero nosotros hacemos en dólares para tener una dimensión de magnitud. Vencen 1.700 millones de dólares en los próximos 4 meses de deuda en pesos, ¿no? Y casi toda, fíjense el gráfico de la izquierda, concentrado en manos privadas. Los vencimientos son desafiantes y el gobierno va a tener que hacer esfuerzos para financiar estos vencimientos, y si no, ¿quién lo hará? Será el Banco Central a través de la impresión de pesos. Por eso es muy difícil que la inflación baje en un contexto donde el Banco Central no deja de imprimir pesos para financiar al Tesoro. Pensando en términos ya yendo a lo financiero, ahora lo vamos a terminar de ver, el gran problema de 2024, el gran problema de 2024 va a ser la deuda en pesos. No quiere decir que vaya a una reestructuración. Digo, el problema de 2024 es la deuda en pesos. Ahí está el riesgo. Por eso el Banco Central es quien termina financiando al Tesoro y no el mercado, no el sector privado, ¿sí? Miren lo que son los vencimientos en dólares. Son las barritas amarillas. No llegan a más de un punto del producto. En 2023, ya ahora el 9 de julio tienen que pagar cupones, perdón, tienen que pagar cupones de los bonares y de los globales, y ya después, recién el año que viene, hay que pagar un punto del producto de deuda en dólares, de bonares y globales. Es realmente poco. Piensen que este un punto del producto además engloba lo que es con el fondo. Tenés medio punto con el globales y bonares, medio punto con el fondo. O sea, no llegás ni a un punto del producto. Es esta barrita amarilla que vemos acá. Fíjense que la relevante es la roja. Fíjense, la relevante son los vencimientos de deuda en pesos en los próximos 18 meses, ¿no? En lo que queda de este año y el año que viene. ¿Qué fue pasando con la deuda en pesos? Prácticamente quien hoy tiene la deuda en pesos es el sector público. Fíjense que de los bonos en pesos que circulan, el 67%, o sea, 2/3, lo tiene el sector público, 1/3 lo tiene el sector privado, ¿sí? Esta desacumulación de deuda en pesos por parte del sector privado es la que da puntos de entrada interesantes para el sector privado también, ¿no? O sea, cuanto mayor deuda en pesos tenga el sector público, menos riesgo de reestructuración hay, porque es el propio Estado quien debe esa deuda. Entonces, digo, esto es para tener en cuenta, para diversificar un poco. No nos disgusta leseres cortas, una combinación de leseres cortas con TX26 o disco pesos, ¿no? Que son instrumentos en pesos más largos, ya salteando el 2024, yendo a 2026 y un poco más, captando una tasa real positiva en un contexto donde si hay una evaluación va a haber alta inflación, más inflación que la actual. O sea, pensemos, digamos, después de una evaluación, la inflación en Argentina con esta inercia no debería ser inferior a 2 dígitos mensual, por lo menos 2 o 3 meses, depende siempre si es acompañada con un programa o no de estabilización. Y si esta deuda la tiene más el sector público que el sector privado, las chances de reestructuración, como les decía, son más bajas, ¿sí? En los últimos, y este gráfico me parece interesante, en las últimas 2 semanas los bonos en dólares inexplicablemente subieron. ¿Por qué digo inexplicablemente? Bueno, porque si uno se lo ponía a pensar desde el punto de vista de
la interna opositora, que son los dos candidatos que más chances tienen de ser presidentes, ya sea Horacio o Patricia, son los dos candidatos que según las encuestas van a ser presidentes, ya sea uno o el otro, algunos dos va a ser. Se estaban peleando y tirando con de todo a cielo abierto, ¿no? Entonces uno decía, ¿por qué los bonos suben en este contexto donde la oposición, que son los que tienen chances eh, de ganar las próximas elecciones, se están tirando con de todo? ¿Por qué los bonos en dólares suben, ¿no? Entonces ahí, digamos, uno empezaba a ensayar distintas hipótesis y la verdad es que no encontrábamos. Cuando empezamos a pensar un poco más allá, lo que se ve es un mercado que puede estar poniéndose comprador de Argentina por la mera razón de que si ustedes miran las elecciones provinciales, van a ver que a Juntos por el Cambio le está yendo mucho mejor. Juntos por el Cambio recuperó, digamos, en términos porcentuales, 4% en las elecciones que se dieron hasta ahora, y el Frente de Todos perdió 4%, los candidatos de Milei no llegaron a 5%. ¿Cómo hacemos esa cuenta? Votantes dividido el padrón electoral de cada uno. Juntos por el Cambio recupera 4 puntos, Frente de Todos pierde 3, Milei saca menos de 10%. Después está la discusión de si, porque Milei no fue en la misma boleta que Juntos por el Cambio, que sus candidatos, no arrastró lo suficiente a Bussi, a Menem en La Rioja, al candidato en Chaco. Ahora, lo cierto es que por ahora sacó menos del 10%, que es un temor para el mercado del efecto Milei por todo lo que implica el tema de la dolarización. Nosotros habíamos hablado ya la vez pasada, dolarizar en Argentina con estos niveles de pesos y de pocos dólares en el Banco Central, este es un tipo de cambio de 7.000 millones de dólares, de entre 3.000 y 7.000, depende de la cuenta que hagamos, pero digo, te dividan todo lo que tienen por 3.000 o por 7.000, digamos, es realmente, más allá de los efectos o de las ventajas o desventajas de la dolarización per se, teóricas, el primer ajuste de una dolarización es un ajuste de shock, ¿no? Aún así, de vuelta, los bonos en dólares subieron más de 10% en dólares en las últimas 2 semanas, ¿sí? Digamos, un poco, digamos, acompañando nuestra visión, que reforzamos la vez pasada que estuve acá, de que somos muy constructivos con la deuda en dólares por el motivo que dije antes, no vemos riesgo de default en 2024, eso ya es importante, es un dato. Si el gobierno que viene no defaultea 2024, digamos, ya se pagan capital en el caso del GD30 o del AR30, y eso es un buen cash flow de inversión. Y, digamos, si además de eso le sumamos un programa consistente en lo fiscal y no monetario, los bonos en dólares hoy por hoy están baratos, ¿no? De un bono, digo, si compramos un GD35 y de pronto de acá a un año vale $40, nosotros ganamos 70% anualizado en dólares. O sea, es una inversión que no tiene, digamos, por supuesto que es Argentina, y Argentina tiene muchísimo riesgo, por eso valen lo que valen, pero es una inversión interesante para considerar, para diversificar un poco. Si tienen todos dólares, digamos, poner un puchito en los bonos en dólares soberanos de Argentina no nos parece mal. Por supuesto que lo más conservador y lo más atractivo hoy por hoy en el mercado local, si no tienen en cuenta afuera, son las obligaciones negociables, ya sea de YPF, de Pampa, de Vista, o sea, todos esos instrumentos que, producto de ser sectores que en los próximos que en los próximos años van a ser los sectores ganadores, digo, ya sea lo que es energía o minería, por supuesto que las soluciones negociables de esos sectores son muy atractivas, pues van a tener ingresos en dólares. Digo, poner una fichita eh, a los soberanos no nos parece mal, ¿no? Y después en el universo peso, para diversificar un poco lo que les decía, hoy los dollar link no nos parecen tan interesantes en términos de, digamos, el descuento que tienen. Me parece que en el caso de ustedes, que tienen el mejor dollar link que existe, que es la soja acopiada o los cereales acopiados, digamos, esperar una corrección del tipo de cambio oficial con una compresión de brecha nos parece lo mejor, ¿no? Piensen una cosa, ustedes hoy están comprando un dollar link a 0,5 dólares, porque ahora hacemos esta cuenta, usted está comprando un dólar link que paga, digamos, asumiendo que está en 100 de paridad, pagan 2,50, si el dólar oficial, el dólar contado con liqui, perdón, vale 500, ustedes lo están comprando a 0,5,
si de pronto a precios de hoy, ¿no? La brecha se comprime a un 40% digamos, de brecha con el tipo de cambio oficial, sería algo así como 3.50, ustedes automáticamente ya, digamos, ganaron solo por la compresión de brecha 50% en dólares. Entonces, digamos, acopiar en un contexto donde esperamos que el tipo de cambio oficial corrija, además esperamos que la brecha comprima, donde no vemos que haya margen o mucho margen por una baja de retenciones, pero sí, digamos, va a venir el beneficio por el lado de la devaluación, nos parece que quedarse en dólar link, y en el caso de ustedes la soja, o las cuentas chacarero, nos parece la mejor opción en el universo pesos, ¿no? Para aquel que no tiene dólares disponibles y no sabe qué hacer con la soja, no sabe qué hacer con los dólares que tiene la cuenta chacarero, quedarse ahí esperando una corrección de tipo como oficial de acá a 9 meses nos parece lo más atractivo. Por último, futuros. El Banco Central, tengan en cuenta que tiene margen para intervenir en futuros, para seguir vendiendo futuros de dólar, y eso hace que, digamos, la evaluación que espera el mercado para agosto y también para diciembre, bueno, el Banco Central pueda salir a vender futuros y tratar de calmar esas expectativas. Por lo tanto, no vemos ahí un atractivo muy fuerte en comprar futuros a estos niveles de tasas implícitas. Preferimos la cobertura, como les decía, a través de soja o a través de cuentas chacarero de round. Pero bueno, ese es el final de la presentación. Me quedo para las preguntas. No sé, Pato, si querés seguir vos. Juan, y no, muchísimas gracias. Vamos a darle el pase a Pau, que Pau está haciendo un esfuerzo grande en acompañarnos hoy. Está con una gripe galopante por las corridas que estuvo haciendo en Buenos Aires. Cambió el aire puro de La Pampa por el de nuestra ciudad. Así que, Pau, si estás lista, te esperamos. Hola, ¿me ven? Bienvenida, te vemos perfecto como siempre. Bueno, acá arrancamos. Bueno, vamos con lo que viene pasando con los granos. Esperen que pongo el puntero. Arrancamos. Bueno, seguro que todos han estado ya viendo qué es lo que... A ver, quiero achicar esto así. Perdone, siempre me pasa lo mismo. Un segundo. Bueno, seguramente que todos han estado viendo qué es lo que viene pasando con los granos, principalmente con las fuertes subas en Chicago. No, digamos, ni siquiera debería mostrar los gráficos, que seguro ya lo tienen súper claro. Estos son los tres principales granos en los últimos 20 años, y este gráfico siempre me gusta mostrarlo porque digamos, permite ver que inclusive previo a las fuertes subas que hemos tenido estos días, seguíamos con precios que históricamente eran altos. Estas subas obviamente generan, digamos, expectativas o en algunos casos oportunidades, pero cuando vayamos al mercado local vamos a ver que la situación es bastante distinta. De todas maneras, hay que seguirlas obviamente de cerca. A ver, perdón, ya vamos a colocar. Y acá está, digamos, en solamente un mes, qué es lo que vimos, justamente también con estos tres principales granos, muy fuertes subas, principalmente en lo que es soja, con más de $70 por tonelada desde el 30 de mayo, en el caso del maíz también entre $40 y $50, y me imagino que los que están del otro lado están pensando si puede seguir subiendo. En la charla del mes pasado nos preguntábamos si podía seguir bajando, porque no aparecían demasiados elementos que le den soporte o posibles alzas. Podemos resumir diciendo que los riesgos de bajas, y acá yo puse más bajas porque lo estoy comparando con los niveles máximos que vimos el año pasado. Más allá de las subas que vimos, seguimos con niveles por debajo de los que tuvimos el año pasado. Riesgos de bajas, podemos decir que toda la parte global sigue siendo un factor de riesgo. Estamos en una situación de, digamos, de posible recesión. Ya hemos visto que la Reserva Federal en Estados Unidos definió no seguir aumentando las tasas de interés, justamente para evitar avanzar con esa posible recesión. Y este creo que es un punto importante a tener en cuenta, porque digamos, esta fuerte suba de precios de seguir
es probable que esa inflación controlada en Estados Unidos empiece de nuevo a tener problemas y sabemos que el mecanismo que tienen para evitar que esa inflación se dispare es el aumento de tasas, así que es un elemento a seguir muy de cerca. China no reactiva, pero justamente como no reactiva de la manera que se esperaba, el gobierno estableció estímulos para que realmente empiece a reactivar. Entonces, podemos decirlo que eso empezó a cambiar, quizás lo podemos empezar a sacar acá digamos, de posible baja. Y todo lo que es financiero, riesgos financieros a nivel global, sigue estando ahí latente, creo que no es algo que tenemos que dejar de tener en cuenta. La super cosecha de Brasil, que sigue siendo quizás el elemento más bajista o de presión para todo lo que es la regional, digamos, para toda nuestra región, más allá de las fuertes subas que vimos en Chicago, los valores FOB, tanto en Brasil como Argentina, no han tenido el mismo comportamiento, obviamente, y más allá que estamos en medio de un mercado climático con riesgo de que esa producción en Estados Unidos baje, la realidad es que todavía no hemos visto que ya se estén dando recortes importantes de producción. Obviamente es a seguir de cerca. Y de soporte, obviamente, esto que decíamos recién, definió Estados Unidos finalizar el aumento de tasas, eso puede ser. Esto que les comentaba de China, si esos estímulos sirven, es probable que incremente su demanda. Y mercados climáticos es lo que estamos viendo justamente ahora. Mayor demanda de biodiesel es lo que le dio un impulso muy fuerte, o sea, las expectativas de mayor demanda al aceite en su momento. Eso generó que los fondos especulativos, lo único que estaban vendidos en el complejo soja era en aceite, salieran a achicar fuertemente esa posición. Finalmente la definición de la Agencia de Protección Ambiental no fue tan alcista como se esperaba, y lo que vivimos en estos días es una toma de ganancias justamente porque digamos, el mercado se posicionó frente a una expectativa muy alcista, no lo fue, y se produjo esa toma de ganancias. Y acá donde dice fondos especulativos, en realidad hay que ver si la situación de sequía se sigue agravando. Los fondos especulativos ya no están vendidos en nada, ya, digamos, ya dieron vuelta a todas las posiciones vendidas que tenían en todos los productos, salvo en trigo, que siguen estando muy vendidos en 113.000 contratos. Así que bueno, el poder, digamos, de fuerza de los fondos especulativos, podemos decir que ya vimos el máximo poder. De todas maneras, si siguen los cultivos empeorando, es muy probable que traten de aumentar esa posición. Respecto al contexto local, bueno, Juan ya habló todo. Obviamente esto genera mucha incertidumbre al momento de tomar definiciones de precios, y en especial teniendo en cuenta que las subas externas no las vemos reflejadas. Cuando vamos, digamos, a pensar si queremos en un balance de oferta-demanda, podemos decir que el USDA en su momento puso la vara tan alta a nivel productivo que lo que estamos viendo ahora justamente, que cualquier riesgo de que haga peligrar esa mega oferta hace que veamos las subas que estamos viendo. Pero en el USDA de junio también hizo un pequeño cambio en la demanda de Estados Unidos, y eso quizás es lo que también hay que seguir. O sea, la oferta puede verse resentida, pero el gran componente de super oferta que está saliendo en Sudamérica hace que la competencia para Estados Unidos sea muy alta. Este dato esto lo vimos en la charla del mes pasado, pero creo que no hay que dejar de verlo. Los stocks finales a nivel global aumentarían significativamente para la próxima campaña. Obviamente, si se logra la producción que se esperaba para Estados Unidos, que era casi 40 millones de toneladas más, que está totalmente en tela de juicio si no llegan las precipitaciones, pero creo que no hay que dejar de verlo más allá de las fuertes subas que vimos estos días en Chicago. Cuando vamos a específicamente la soja, bueno, no es necesario que se los diga, el gráfico de arriba es soja Chicago, el gráfico de abajo es soja Julio, Mato a Rofex. O sea, de la suba que vimos internacionalmente, que para la soja Julio estuvo cerca de 16-17%, localmente hemos visto una recuperación del 2-3% según la posición. Entonces, imagino que ahí entra todo tipo de duda respecto a si aprovechar esta recuperación, que en definitiva podemos decir que
que son $7, $8 según la posición, que se suman respecto a lo que teníamos hace poco tiempo, o esperar a ver si localmente podemos reflejar las subas de Chicago. ¿Qué viene pasando? Por eso creo que no hay que dejar de perder de vista, más allá de lo que vimos en las subas recientes, la demanda de la soja de Estados Unidos sigue muy por debajo del año pasado a la misma altura, un 14% por debajo. Eso, si lo comparamos con, por ejemplo, China, que es uno de los principales compradores, vemos que hay un gran componente, perdón, me toca solo la nariz. Estoy muy apestada. Hay un gran componente de falta de demanda de China, y eso obviamente es por la gran oferta que está saliendo desde Brasil. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque más allá de lo que estamos viendo en el mercado climático, no tenemos que dejar de tener en cuenta que la parte de la demanda viene bastante retraída, afectando principalmente a Estados Unidos. Y este dato que no creo que hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente para pensando en la nueva campaña, en la 23-24, en el plano local, no tenemos que dejar de tener en cuenta que Brasil no solo se queda con 150, una vez que aumenta, digamos, su expectativa de producción o su producción en una campaña, no vuelve para atrás. O sea, es como que va avanzando hasta ahora, año a año, va aumentando su producción. Estamos hablando que la próxima campaña, la 23-24, si nosotros no tenemos problemas climáticos, que podamos pensar en 50 millones de toneladas, etcétera, o similar, ellos están yendo por casi 10 millones de toneladas más de soja. Entonces, este dato para mí regionalmente es muy importante, y no hay que dejar de seguir teniéndolo en cuenta. Y cuando vamos a Estados Unidos, bueno, esto es lo que justamente el mercado está negociando, si realmente van a poder llegar a tener esa producción. Para el caso de la soja falta bastante, podemos decir, porque recién está, bueno, en los primeros estados vegetativos, o sea que el riesgo de mayor caída de producción va a ser en agosto, pero bueno, el mercado ya se empieza a preocupar. Y esto es digamos, lo que creo que no hay que dejar de ver, no dejarnos obnubilados con las subas que vimos en Chicago y dejar de ver todos estos datos. Si no, digamos, si llegan más lluvias, la soja empieza a tener un mejor comportamiento y demás, prácticamente se duplican, o hay un 56% de aumento de stocks finales en Estados Unidos. Obviamente esto es lo que hay que ver si realmente ocurre. Pero bueno, justamente lo que viene pasando es que se va complicando, semana a semana el área con sequía de cada uno de los cultivos aumenta, y esto es lo que, digamos, hay que tener en cuenta. Las expectativas que puso Luzda son bastante altas en Rindes, porque son un 5% más que la campaña anterior. Entonces, eso justamente es lo que tenemos que seguir muy de cerca. Y quizás para mí este es el dato más importante, en donde para cada uno de los, digamos, estados productores, de los principales estados productores, de 4 hay 3 que tienen una situación de sequía que está por encima del 60%. Entonces, ese creo que, digamos, es el dato más relevante. Y esto es lo que viene pasando. La condición de cultivo semana a semana viene bajando. Hoy está por debajo de una serie de, o sea, es el menor de los últimos 5 años. Entonces, es fundamental seguir de cerca qué pasa. Hoy hemos visto que el mercado arrancó con bajas, en parte puede ser toma de ganancias, y en parte lluvias o pronósticos que mejoran las expectativas. Esto es típico de un mercado climático. La gran pregunta, lo que nos interesa, es cómo nos afecta localmente. Y quizás esto lo comento porque en muchos lados se habla de si esta situación de sequía es tan grave como la que se vivió en el 2012 en Estados Unidos, y este es el gráfico de 20 años, esto es lo que pasó en el rally del 2012 con los precios en Chicago. Digamos, algunas similitudes podemos decir que hay. En este rally arrancó en mayo, en 1.340 centavos, y terminó en un máximo en julio 1.721. O sea, varias cosas para ver respecto a este rally si tuviéramos una situación parecida. De arranque estamos
digamos, el mercado actual ya estaba en niveles más altos, y por el otro lado, fíjense que como todos estos rally duran muy poquito, entonces en este contexto, tener predefinido qué hacer en caso que el mercado realmente tenga una suba interesante para poder aprovecharla y no quedarse esperando que suba indefinidamente porque en poquito tiempo pierde gran parte de lo ganado. Ahora, si digamos, nos vamos a ver, el mercado para mí es totalmente distinto. En el 2012 Brasil prácticamente tenía una cosecha de soja que estaba en 80 millones de toneladas, o sea, es otro mercado totalmente distinto. No, Estados Unidos estaba prácticamente, no solo, pero no tenía la competencia que tiene Brasil. Para mí es otro mercado, pero bueno, como para tener una referencia de qué es lo que pasó en el 2012. El efecto de la mega cosecha brasileña de soja ya lo hemos visto en los valores FOB. Yo creo que no terminó ese efecto. Estos son los valores FOB. Si bien, fíjense que ha tenido una recuperación para todos los principales exportadores, el descuento que hay entre la soja brasilera y la soja Golfo es muy grande. Entonces, de nuevo, esa competencia real por mercadería física es muy distinto a lo que viene pasando en el mercado de futuros de Chicago. Entonces, creo que lo que hay que seguir de cerca para ver la evolución de los precios es lo que pasa en Brasil con esa mega oferta. Y tengamos en cuenta que todavía quedan muchos millones de toneladas, casi una cosecha argentina en épocas normales, más de 50 millones de toneladas por negociar, y están ingresando la mega safreña de 100 millones de toneladas. Entonces, logísticamente, comercialmente, todo eso tiene que hacer lugar a esa cosecha que está por ingresar. Entonces, es de esperar que tenga alguna presión adicional. Bueno, y esto es lo que pasó, que se los mostraba en el gráfico comparativo con la soja en nuestro mercado. Quizás para resumir, podemos decir de que evidentemente nuestro mercado está mucho más concentrado con lo que pasa en el mercado regional, con una gran presión por el lado de Brasil. Esa gran presión sigue existiendo, y cuando vamos a digamos, los elementos potencialmente alcistas, lo que pasa con el clima en Estados Unidos podemos decir que es fundamental, pero en el corto, mediano plazo creo que va a seguir teniendo más peso lo que pase con Brasil. Bueno, ahora Rodrigo nos cuenta algunas estrategias en este contexto. A ver, ahora te dejo. Dale. Buen día a todos. Gracias, Paulina. Ahí, si me pueden avisar si se ve la pantalla completa. Todavía no la estamos viendo, estamos con la de Paulina. Ok. Pau, ¿podés dejar de compartir? Sí, ya dejé de compartir. A Rodri, si pros ahora. A ver. Ahí está, poner en modo presentación. Y si no vamos por ahí, igual se ve bien. No lo corre, ¿no? No lo corre, pero bueno, si lo vas corriendo vos de a uno, yo te Cosas voy que pasan en el vivo. Bien. Bueno, si acá acá se ve bien, Sí, se ve bien. dale, perfecto. Justo me dio pie Pau. Ella recién mostró la última foto de la soja Julio. Nosotros vamos a arrancar con lo que son estrategias de soja para lo que es noviembre y mayo, que son las posiciones junto con julio las más líquidas del mercado. Siempre un buen indicador para que puedan ver qué posiciones son las más líquidas es mirando el interés abierto. Así que ahora vamos a arrancar con lo que es noviembre, porque julio ya vence dentro de poquito. Vamos a arrancar con 3 tipos de estrategia para lo que es soja noviembre. Una estrategia sin riesgo, una con riesgo medio y una con riesgo un poquito más alto. Esto va a ser de acuerdo a cada necesidad de cobertura, a cada estómago que tenga cada productor o cada participante de la cadena. En este caso, con la soja noviembre, partimos desde un futuro que ajustó, estos son con precios de ayer,
con un futuro que ajustó en 384. En este caso, la estrategia sin riesgo que estamos planteando es la compra de un put, comprando un put 372, que es el strike, y pagamos la prima de 970, que es lo que vale la opción. Estamos teniendo un piso de venta de 362. Acá, como muestra el gráfico, la línea punteada que va en diagonal es el movimiento del futuro y la línea que está fija en azul es donde nosotros marcamos nuestra estrategia. En este caso, si estamos comprando un put, estamos poniendo como estrategia un piso de venta en 362,30. ¿Cómo llego a este piso? Nosotros lo que hacemos es el strike de 372, le restamos la prima que pagamos y nos da el 362,30, que va a ser mi piso de venta. En todas las charlas de estrategias, en la anterior Agus había comentado también una estrategia similar para este escenario, y acá lo traemos en chiquitito para que tengan como referencia de cómo había estado hace un mes atrás. Teníamos el futuro del noviembre en 3.82, $2 por abajo. Un piso nos quedaba en 3.5730 y estábamos gastando 10,30. Acá tenemos $1 menos para esta compra de put. Siguiendo con la estrategia de lo que es noviembre, ahora vamos a ver una estrategia un poquitito más riesgosa, es de un riesgo medio, se llama put sintético. En la anterior se involucraba solamente una opción, ahora se involucra lo que es la opción y el futuro. Acá nosotros lo que hacemos es vender el futuro a 384, que es lo que habíamos dicho anteriormente que había ajustado la soja noviembre. Compramos un call de 400, pagando la prima 8,80. Acá tenemos una volatilidad del 17%. Las diferencias máximas de $16, acá lo tenemos reflejado por la diferencia de la opción con la prima. Acá tenemos los $16. Tenemos un piso de venta de 375,20 y acompañamos al mercado en los $400, que es lo que nos está dando la opción del call. En la charla anterior también habíamos mostrado esta estrategia y teníamos un futuro en 3.82, un piso en 3.72, gastando $10, y también acompañábamos en los 400 porque estamos utilizando la misma opción de cobertura del call, el call 400. Y ahora nos vamos a un escenario un poco más riesgoso, acá donde nosotros ponemos un piso y un techo. En este escenario entran en juego dos opciones. Venimos de la básica de una opción, la media de la opción con el futuro, y ahora en la más riesgosa, dos opciones. En este caso estamos comprando un put de 384 y estamos vendiendo un call de 420, con un costo de 10,30. ¿Cómo se llega a ese costo? Nosotros compramos el put, pagamos la prima de 13,10, con una volatilidad del 17, vendemos el call 420, con la prima de 2,80 y tiene una volatilidad del 15. ¿No? ¿Cómo llegamos al costo del 10,30? Acá tenemos la prima de la compra menos la prima que yo me hago por vender el call. Y nosotros acá lo que estamos haciendo, como bien marca el gráfico, es ponerle un piso donde marca la liñita celeste y un techo donde nos marca la otra línea celeste. En ese rango nosotros vamos a estar cubiertos con este tipo de cobertura. Tenemos el piso en 373,70, que es donde está marcado acá abajo, y un precio máximo de venta en 409,70. Y acá va a estar englobada, va a estar marcada nuestra estrategia. En la charla anterior hablamos de un futuro en 382, un piso en 366,20. Fíjense que cómo varían los precios de un mes a otro, como en este caso se nos subió más de $6 nuestro piso. Tenemos un gasto de 9,80, fue un poquito menos, y el techo en 406. Lo mismo podemos ver para lo que es una de las posiciones más líquidas también del mercado, que es la soja mayo. Vamos a ver las mismas tres estrategias para que vean cómo es el ejercicio que funciona igual para todos. Estamos hablando de una estrategia sin riesgo. Compramos un put para una soja mayo 24 que ajustó en 341. En este caso estamos comprando un put de 3.16.
una prima de 9,70 y una volatilidad de 16,5. ¿Cuál va a ser nuestro piso de venta? Los 306,30 que nos da la compra del put. Y por supuesto que no tenemos techo. Si va para arriba, agarramos toda la ganancia. En la charla anterior teníamos un futuro en 3,42 y teníamos un piso en 302,30 gastando 9,70. El gasto era exactamente el mismo. Bien, acá se me acaba de correr. Esperen que me desapareció. Ahí vuelvo, un segundito. No pasa nada, estamos todos atentos y muy interesante. Acá está. Mientras tanto, aprovecho para recordarles que nosotros estamos trabajando para darle liquidez al mercado. Así que mientras Rodri busca su presentación, estas estrategias que antes a lo mejor el mercado no nos daba liquidez y las queríamos articular y no podíamos, hoy desde el área de agrofinanzas las podemos generar nosotros, les podemos aportar esa liquidez. Así que no duden en preguntarnos, los volúmenes no nos asustan, tenemos capacidad de generarlos. Y les quería recordar esto nomás. ¿Seguí, Rodri? Buenísimo, Pato. Gracias. Siempre viene a ver el corte para meter un poco más de info. Ahí estábamos con el put de mayo. Seguimos con el put sintético. Acá estamos en una estrategia de riesgo medio. El futuro lo teníamos en 341. Compramos. Acuérdense que el sintético era el futuro con la opción. Volvemos a vender el futuro en 341. Compramos el call 368 con una prima de 10,50. En este caso tenemos una volatilidad del 17%. Las diferencias máximas van a ser de $27. Estamos poniéndole un piso de 330,50 y acompañamos el mercado a partir de 368. Esto es lo que nos va a marcar siempre la compra del call. En la charla anterior teníamos el futuro en 3,42, $1 por encima. Teníamos el piso en 331,70, gastando $10,30, y estábamos acompañando el mercado en 376, un call un poquito más arriba. Para lo que es el piso techo de soja mayo, acá estamos comprando un put y vendiendo un call. Compramos el put 328, pagando 14,20 de prima, con una volatilidad del 16,5, vendiendo el call 392 con una prima de 4,10 y una volatilidad del 15. Acá tenemos el costo de los $10,10, que nos da la diferencia de la compra del put y la venta del call. Estamos poniéndole un piso a los 317,90 y un techo los 381,90, una estrategia un poco más arriesgada, teniendo en cuenta que el futuro estamos en un 341. Y repetimos, la charla anterior estaba en 342, teníamos el piso en 317,40, muy cercano al que estamos mostrando ahora, un gasto de 10,60, un poquito más caro, y un techo de 381,40. Ahora tenemos para repasar las de maíz, pero le dejo a Pau si quiere previamente hacer una mención de del maíz. Ok, acá estoy. Bueno, seguimos. Ahí ven mi presentación. Perfecto, Pau. Sí. Bueno, acá está de nuevo lo que veíamos en el caso de soja. Una fuerte suba en el mercado de Chicago que... Ay, perdón, el gráfico está mal en el maíz. Pero bueno, ahí lo resuelvo rápidamente. La suba que tuvo localmente fue mucho menor. Ahora seguramente
Rodrigo nos va a mostrar, esta suba no se vio, no estuvo correspondida con el mercado local. Estamos hablando como un resumen que desde el 18 de mayo el maíz en Chicago tuvo una suba para la posición julio de casi $47 por tonelada, sacando la corrección que está teniendo hoy, mientras que en el mercado local nuestro maíz julio tuvo una ganancia de $15, o sea, fue cerca de un 18% de suba para Chicago y un 7% para nuestro mercado local. Y de nuevo, creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí nos quedamos muy concentrados con las noticias que vienen desde la parte de sequía de Estados Unidos, y nuestro mercado ha cambiado por completo en los últimos años con lo que viene pasando con Brasil y su efecto en todo el comercio global, también en el caso del maíz. Y fíjense, lo que viene pasando con las exportaciones de Estados Unidos, siguen estando un 35% por debajo de los valores del año pasado, y siguen, o sea, respecto a lo que estima Luzda para toda la campaña, 88% versus 100 que el año pasado ya estaba a esta altura del año. Eso quiere decir que en el informe de Luzda de junio ya hubo una caída, o digamos acomodó las exportaciones totales. Es de esperar que en próximos informes vuelva a bajar ese total de exportaciones de la 22-23, y eso automáticamente se traslade en mayores stocks finales iniciales para la 23-24. Entonces, de nuevo, creo que no hay que dejar de tener en cuenta estos factores por el lado de la demanda. Y cuando vamos de nuevo a ver cómo viene la demanda de China, o cómo vienen las ventas de Estados Unidos de maíz a China, de nuevo, o sea, hay una fuerte caída respecto a campañas anteriores, y gran parte de esa fuerte caída tiene que ver con Brasil. Entonces, nuestro mercado regional está teniendo muchísimo peso, obviamente con Brasil como principal elemento, y eso hace que más allá que los valores de los futuros en el mercado de Chicago vuelen, no se ve exactamente lo mismo en los mercados FOB. Y este dato que, digamos que yo creo que hay que tenerlo todavía en cuenta, esta mega campaña de Brasil, se está empezando a cosechar la safriña, que se espera, o sea, ya creo que no hay nadie que diga que va a ser menor de 100 millones de toneladas, se lleva un avance de cerca de 5%, y digamos, esto es lo que hoy el mercado está negociando o tradeando. Esto es lo que había dicho Luzda en su momento, casi 40 millones de toneladas más para la nueva campaña, y con las condiciones de cultivos que se vienen deteriorando todas las semanas, hace poner en duda justamente ese volumen. Y este es, digamos, el elemento, entre comillas, más, que generó más fuertes subas, es que el mercado se había posicionado con que para maíz también iba a haber casi un 60% de aumento en los stocks finales en Estados Unidos, y ahora todo eso, digamos, está, entre comillas, en tela de juicio. Entonces, si no logran los rindes que estaban esperando, es muy probable que estos números se achiquen, y la relación esto-consumo de pasar una situación muy cómoda, podemos decir, de 15%, que era lo que estimaba en sus primeras estimaciones de la 23-24 Luzda, que en algunos casos se pueda llegar a pensar que baje por debajo del 10%. Entonces, eso es lo que hoy el mercado está siguiendo muy de cerca. Cuando vamos a esto que todos los días seguramente todos los que están en el mercado lo vienen escuchando, los cultivos se vienen deteriorando semana a semana. Ahora ya debería estar saliendo el nuevo, este mapita nuevo, pero cada semana viene bajando o sea, viene aumentando el área con sequía entre un 10 y un 15%, así que hay que ver hoy seguramente que se actualiza. ¿Y por qué es tan importante? Tengan en cuenta que el área, podemos decir que ya se sembró en Estados Unidos, o sea que con esto podemos, entre comillas, decir que no hay duda, es un 4% mayor que el año pasado, estamos hablando de 37,2 millones de hectáreas, y el rinde, lo que estimaba Luzda, era un 5% mayor que la campaña pasada. Entonces, saquen todas las cuentas que quieran, si este 11,4 toneladas por hectárea se transforma en los rindes del año pasado,
por esta diferencia de hectáreas, o por estas hectáreas totales, va a ser muchísima la diferencia en la producción total, y eso en cierta forma puede modificar el escenario. De todas maneras, todavía digamos, estamos a tiempo de que algunas buenas precipitaciones cambien la situación en algunos lados. Y en soja les mostraba que lo más importante era que 3 de los 4 principales estados tenían una situación de sequía por encima del 60%, en maíz pasa algo muy similar, y eso es justamente lo que le dio la fuerte suba a los mercados en estos días. Y bueno, y cómo está, digamos, la condición bueno excelente respecto a los últimos 5 años, muy por debajo a esta altura del año, respecto a las campañas anteriores. En algunos casos, digamos, se habla que no siempre hay una correlación exacta entre la condición de cultivo y el rinde que finalmente va a haber, pero bueno, hoy el mercado está totalmente concentrado en esto, y hasta que no lleguen precipitaciones, que en parte es lo que estamos viendo con la baja de hoy, el mercado seguramente va a tener una gran volatilidad. De todas maneras, las bajas que estamos viendo hoy son típicas justamente de un mercado climático. Y entonces, de nuevo, tener definido qué hacer en caso que alguna suba fuerte se traslade localmente, creo que es fundamental, y para eso las estrategias que nos están compartiendo hay que tenerlas, digamos, definidas de antemano para no perderse oportunidades. Y cuando vamos a esa discusión, este, digamos, periodo de tiempo son los valores que teníamos prepandemia, como para también no perder de vista que no son tampoco valores tan ilógicos si no hubiera, digamos, si llega la producción de Estados Unidos realmente puede llegar a los niveles de tener más de 30 millones de toneladas respecto al año pasado, no son, digamos, no es una situación de precios tan ilógica que podamos ver, pero bueno, hoy obviamente estamos en este rally. Y cuando se presentan los comentarios respecto a si estamos en la misma situación del 2012 con la sequía, las expectativas de suba de precios, este es el rally del 2012, lo mismo que les comentaba en soja. Tuvo una fuerte suba, pero así como, digamos, como subió, en poquito tiempo lo pierde. Entonces, para tener en cuenta. Ahora, yo creo que es lo mismo que decía en soja, es una situación totalmente distinta con el 2012, con la campaña de 2012. Fíjense, esto es de los principales productores de maíz en las distintas campañas, incluidas la 2012-2013, y acá abajo están todos estos países menos Estados Unidos, para que tengamos dimensión de que son mercados totalmente distintos, o sea, es otro mundo totalmente distinto. En la 23-24, pongámosle 22-23 con Argentina con sequía y todo, estos 3 países, con nuestra sequía y todo, sin Estados Unidos, produjeron 439 millones de toneladas. En la campaña 11-12 producíamos 290, y en la 12-13, 314. O sea, es otro mundo, incluida con nuestra sequía y todo. Cuando comparamos la 22-23 con nuestra sequía versus la 12-13, entre estos 3 grandes se produce 125 millones de toneladas más, y si comparamos con la 12-13, 150 millones más. Entonces, de nuevo, es otro mundo. Entonces, pensar que solamente porque Estados Unidos tenga una gran sequía, cuando Brasil está a punto de cosechar 100 millones de toneladas entre junio y julio y piensa seguir aumentando su producción, creo que es mirar solamente una parte de la ecuación. Bueno, y esto es lo que creo que puede generar alguna presión adicional, recién van entre un 5 y un 6%, quizás, digamos, ya podemos decir que a nivel productivo no hay ningún riesgo, quizás un elemento que le dé algún condimento o oportunidad de suba de precios locales, etcétera, es que tengan lluvias en el medio de la cosecha, entonces esa complicación en la cosecha genere alguna suba del mercado que se traslada a los valores FOB y nos permita digamos, copiar esa suba. Cuando vamos a cómo están los valores FOB de maíz,
entre los tres principales exportadores. El FOB Golfo sigue estando muy caro, con estas subas en el mercado de Chicago, podemos decir que sigue estando más caro aún, y la competencia que les decía, ese 35% menos de exportaciones de Estados Unidos, se explica en gran parte por Brasil. O sea, estamos hablando que tiene un fuerte descuento en su oferta FOB respecto a los valores Golfo. Y finalmente podemos decir que desde el 13 de junio más o menos, Argentina empezó a ser competitivo con Brasil en valores FOB. Eso nos permitiría capturar parte del mercado de exportación, pero, digamos, teniendo muy en claro que para poder estar competitivos tenemos que ponernos abajo los valores de Brasil, y en poquito tiempo es de esperar que haya una fuerte presión de cosecha. Entonces, si nosotros nos posicionamos con estos datos, podemos decir que hay más riesgo de que localmente veamos niveles sin posibilidad de subir, digamos, e inclusive con una baja adicional, más allá de lo que pase en Estados Unidos. Bueno, ahora sí, Rodrigo, nos contás qué alternativas hay para cubrir los precios del maíz. Dale. Ahí está, ¿se me confirman? Perfecto. Bárbaro. Bueno, con maíz vamos a hacer solamente 2 posiciones, diciembre y abril. Vamos a acelerar un poquito, así cumplimos el horario. Maíz diciembre, hablamos de una estrategia sin riesgo comprando un put. Estamos hablando del futuro, está en 207,50, comprando un put de 196, pagando una prima de 7,10. Nos aseguramos un piso de venta de 188,90. Acá tenemos una volatilidad de la opción del 23%. Y por supuesto que comprando el put no tenemos un techo. En el ejercicio anterior, en la presentación anterior, habíamos tenido un futuro en 205, un poco más abajo, un piso en 185,20 y estábamos gastando $6,80. Ahora pasando a un escenario de riesgo medio, haciendo un put sintético para también lo que es maíz diciembre, vamos a vender el futuro a 207,50, compramos un call de 220, pagando una prima de $7,40. En este caso la volatilidad va a ser del 23%. La diferencia máxima son de $12,50. Tenemos el piso en 200,10 y vamos acompañando el mercado a partir de los 220, que es lo que nos va marcando el call que elegimos en este caso. El futuro estaba en la charla anterior 205, como dijimos recién. Ahí teníamos un piso de 198,10, más abajo que el piso actual, un gasto de 6,90 y estábamos acompañando el mercado también en 220 porque estábamos utilizando el mismo call. Cuando hacemos un piso techo para mes de diciembre, acá el que quiera tomar un poco más de riesgo, estamos comprando el put 204 y vendiendo el call 236. Acá tenemos un costo de $7,70 por la venta del call, que lo vendimos en 2,80. El put lo pagamos 10,50. En este caso el put tiene una volatilidad del 23% y el call del 21%. Estamos poniéndole un piso a la venta de 196,30 y un precio máximo, nuestro techo, de 228,30. Acá haciendo hincapié siempre que el futuro está en 207,50. La charla anterior habíamos dicho que el futuro estaba en 205, nuestro piso era más abajo, de 193,20, gastando $6,80, y nuestro techo estaba en 225,20, también por debajo. Y ahora vamos a pasar a las 3 más de maíz, en este caso de maíz abril, de la cosecha del año que viene, uno de los productos que más liquidez tiene, aparte del maíz diciembre. Estamos haciendo una estrategia sin riesgo, comprando un put para el maíz abril, hablando de un ajuste de 203,50. En este caso compramos un put de 184, pagando 7,80. Le estamos poniendo un piso de 176,20 y después tenemos sin techo, vamos acompañando a medida que va subiendo el mercado. En la charla anterior
El maíz abril estaba en 196, acá se puede ver un salto bastante importante en esta posición. Un piso que lo teníamos en 169, gastando $7. Ahora, vamos con un poquito más de riesgo al put sintético, vendemos el futuro a 203,50, compramos el call de 228, pagando una prima de 7,80 y una volatilidad de 23,5. En este caso estamos poniéndole el piso en 195,70 y vamos a ir acompañando el mercado, mandando el call a partir de los 228. Acá tenemos una diferencia máxima de $24,50. Repitiendo, el ejercicio anterior teníamos un futuro de 196, el piso lo teníamos en 189,60, estábamos gastando $6,40 y acompañábamos el mercado a partir de 2.24. Habíamos utilizado un call, un strike más abajo. Y en la estrategia más alta del piso techo para este maíz abril, tenemos la compra del put en 192 para ponerle el piso y la venta del call 2.44. Compramos el put a 10,90, vendemos el call a 3,20, nos está saliendo de costo $7,70 esta estrategia, y le estamos poniendo un piso en 184,30 y un precio máximo de venta de 236,30. Haciendo referencia a la presentación anterior del futuro en 196, teníamos el piso en 180,50, mucho más abajo, gastando 7,50 y un techo en 220,50. Y acá te doy el pie para el último, que es trigo. Por si Paulina quiere continuar. Acá estoy. Bueno, ahí se ve. Bueno, el trigo siempre, como es el último, tiene menos información. Pero bueno, esto es lo que pasó en Chicago y lo que pasó en nuestro mercado local. Esto es para la posición de diciembre. Entonces estamos hablando que, perdón, Chicago tuvimos una suba de $50 también desde el 3 de mayo y localmente podemos decir que tuvimos una suba prácticamente testimonial de $7-8 para la posición diciembre, aunque en el caso de la julio $14. ¿Qué pasa con el mercado de trigo? Que tiene, digamos, bastantes particularidades. En lo que es, si uno mira el mercado FOB, prácticamente no hay valor, podemos decir que es testimonial, no tenemos oferta. Estos valores son valores FOB, o sea, estos datos que toma el Consejo Internacional de Granos son valores FOB, en el caso de Argentina es oficial, o sea que no podemos decir que es testimonial. No hay oferta de trigo disponible en este momento, pero sí creo que es importante tener en cuenta que hay, a pesar de todo, hay disponibilidad de trigos baratos en el mundo. Y un dato fundamental, para no extenderme en el caso de trigo, es que si uno toma en cuenta, digamos, las últimas ofertas que se vieron en trigos FOB con embarques de diciembre en nuestro mercado, como para ser competitivos con el resto del mundo, nos da un valor teórico aproximado de no más de $200. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que más allá de que quizás los valores actuales no parecen muy interesantes para empezar a cubrirse, en relación a cómo hemos tenido en otras campañas y en relación a lo que, entre comillas, daría para pagar, para, digamos, siendo competitivos en el mundo, está por encima de esa capacidad de pago. Y esto creo que es un elemento, cuando les contaba del mundo con Brasil, de cómo Brasil cambió por completo el mercado de soja y maíz. Esto es, que también se los mostré el mes pasado, pero para mí es súper importante. Estos son los stocks al comienzo de campaña de todos los granos. Acá no está solamente trigo, de Rusia. Y claramente se ve, esto en trigo pasa algo muy similar,
tiene casi un 30% más entre un 30 y un 50% más de stocks iniciales mayores a los que tenía en la campaña pasada. O sea, sigue habiendo trigo y es trigo muy barato. Si no, fíjense lo que vale el trigo ruso, que es lo que justamente le sigue poniendo presión a todos los trigos, más allá de lo que veamos en Chicago, que de nuevo es un mercado de futuros, o sea, es otro mercado. Fíjense que el trigo ruso estamos hablando que vale $211, FOB. En la charla del mes pasado, ese trigo valía 238, o sea, no para de bajar. Y mientras siga saliendo ese trigo barato, es muy difícil para el resto de los países levantar esos valores. Y bueno, y esto creo que como país, quizás como para tenerlo en cuenta para un futuro, es súper importante. Brasil se puso el objetivo de ser autosuficiente, yo creo que lo va a lograr, como viene logrando todo lo que, digamos, se van proponiendo, y es súper importante para Argentina. ¿Por qué? Porque es o sea, históricamente es nuestro principal importador. Las importaciones en total han venido bajando, y si es autosuficiente, obviamente que en algún momento se lo propuso para el 2025. La dependencia de nuestro mercado también va a ser menor. Bueno, y digamos, este nivel de importación de esta campaña, perdón, del 5,1, se corresponde además con que tuvo una exportación récord de cerca de 3 millones de toneladas. Entonces creo que hay que tenerlo muy en cuenta, más que nada como país, pero también como productores. O sea, el mercado está cambiando tanto que no tenemos que dar por sentado un montón de cosas que dábamos por sentado hace algunos años. Bueno, Rodrigo, te dejo el lugar. Dale, vamos con la última de trigo. Ahí si me confirman que ya se ve, comienzo. Sí, sí, métele. Dale, bárbaro. Vamos a hacer para trigo solamente la posición de trigo diciembre 23. Arrancamos con la compra de un put, esta estrategia que no tiene riesgo. Estamos comprando un put 2.28, teniendo en cuenta que el ajuste del futuro fue 2.41,50. Acá pagamos una prima de $8.80 y una volatilidad del 24%. Lo que hacemos es ponerle un piso de venta a nuestro trigo de 219,20 y hacia arriba vamos acompañando, no tenemos techo. En la charla anterior estábamos ante un trigo diciembre de $250, le pusimos un piso de 224,50, gastando $7.50. Avanzando ya en lo que es una estrategia de riesgo medio, un put sintético, vendemos el futuro 241,50, compramos el call de 260, pagando una prima de $8 con una volatilidad del 24%. Acá vamos a tener diferencias máximas de $18.50. Le ponemos un piso en 233,50 y vamos acompañando el mercado a partir de los $200.60. Repasando en la charla anterior, teníamos el futuro en 250, un piso en 244,50, un piso mucho más arriba, gastando $5.50 y acompañando el mercado en 276. Y la última estrategia para trigo, una estrategia de alto riesgo, un piso techo. Compramos un put de 236 con una prima de 12,20, vendemos un call 272 con una prima de 4,20. Acá tenemos el costo de los $8 por la estrategia y le ponemos un piso de $228 y un techo, un precio máximo de venta de $264. En la charla anterior nos había quedado un piso en 232,60, gastando $7.40 y el techo más arriba en 276,60. Con esto damos por finalizado la sección de estrategias. Te dejo a vos, Pato. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, terminamos las presentaciones. Vamos a tratar de pasar a las preguntas, que tampoco tenemos tantas. Una de las preguntas que nos hicieron, Juani, es para vos, y es si crees que hay diferencia o riesgo en los globales ley local versus ley Nueva York. Si nos puedes dar una opinión al respecto. Estás muteado, Juani.
Perdón. No, decía, Pato, riesgo siempre hay. Digo, un bono se puede reestructurar en legislación local, se puede reestructurar por decreto, es decir, y no hay que buscar ninguna mayoría dentro de los acreedores. El bono de legislación internacional, vos tenés que conseguir una mayoría más fuerte en el caso del 38 y el 41 y una menos fuerte en el caso del 30, 35, 29 y 46. Digo, y sigue siendo una mayoría bastante significativa, y si no, entras en default y vas a un juzgado en Nueva York, que digo, eso es otro tipo de bono. Pero, dicho esto, a un 30% de diferencia entre la legislación internacional y la legislación local, a mí me gusta más un bono legislación local tipo una L30 para un perfil de riesgo más agresivo que un hard dollar legislación internacional. A estos niveles de diferencia me parece más atractivo. Digo, puesto de otra manera, no tiene sentido pagar 30% más caro un bono legislación internacional que un bono legislación local. Clarísimo. La otra pregunta, ya para liberarte, es ¿cómo ves financiarte vendiendo pagarés en dólares y qué riesgo le ves para los productores que en definitiva producen dólares, ¿no? Sí. No, a ver, tienen que tener en cuenta que hoy vender un pagaré en dólares es una estrategia que es muy rentable, porque hoy, digo, los pagarés en dólares, vos decís dólar link, ¿no, Pato? Sí, correcto. Por eso, los dólar link hoy son el instrumento más demandado del mercado. No sé a qué tasa los están vendiendo, pero piensen que empresas de primer nivel venden dólar link a menos 20%. O sea, le pagan un 20% más allá de su rendimiento natural para tener un instrumento dólar link. Es un momento muy prolífico para vender este tipo de instrumentos y más que nada de los productores que, como decías vos, Pato, tienen ingresos atados al dólar oficial, ¿no? Entonces, digamos, los productores reciben dólares oficiales. El peor de los escenarios es una seca como la de este año, donde no puedas generar los suficientes dólares para repagar esa deuda. Pero hoy los pagarés dólar link son una emisión que luce interesante a estos niveles de tasa, ¿no? Bárbaro, muchísimas gracias, Juani. Y ahí les recordamos que tienen a disposición a nuestra gerente de Mercado de Capitales, Guada Gardiol, y a todo su equipo para cualquier tipo de duda, consultas que quieran hacer. Y Pau, te pregunto a vos si tenés algún comentario al respecto de Girasol, si tendrá alguna revancha de precio en lo que queda del año y qué se puede esperar. Bueno, Linda pregunta. sí. Bueno, creo que es bastante complicado digamos, el panorama. Creo que a nivel global sigue habiendo buena oferta por el lado de aceites, tanto lo que es girasol como aceite de girasol, y lo que mostraba en el caso de trigo o de granos en general para todo lo que era Rusia, se traduce bastante también a lo que es la región del Mar Negro. O sea, sigue habiendo oferta barata, no solamente de trigo, sino también de girasol, aceite y demás. Entonces, con eso creo que no hay demasiadas chances de que veamos fuertes subas. Ahora, digamos, la volatilidad en ese caso se da por las posibilidades de que haya, digamos, nuevos cierres y demás del corredor, pero creo que es difícil que finalmente se cierre el corredor porque la realidad es que Rusia necesita dólares, o necesita ingresos de divisas también, entonces creo que no lo va a cerrar. Creo que la revancha es bastante complicada también para el girasol. Clarísimo, Pau. Muchísimas gracias. Así que, a modo de resumen, y corríjanme en el caso de que meta la pata, estaríamos pensando que desde el lado de Juani nos deja algunos puntos en claro. Primero, que el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible para llegar a agosto sin devaluar, que la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros o ilegales, por decirlo de alguna manera, se tiene que cerrar. Las reservas netas son negativas, y esto hay que remarcarlo todo el tiempo, que hay 4 ejes de los que se tiene que aferrar el gobierno para poder llegar a estos objetivos, que es no devaluar, que es un posible dólar agro, pongámosle el cereal que nos parezca, el swap con China, restringir importaciones o que le ingrese algún fondo fresco del fondo o algún acuerdo en los próximos días.
hay que pegarle a en qué momento se va a cerrar esa brecha entre un dólar oficial en alrededor de 250 y un contado con liqui alrededor de 500. Y un dato que me pareció muy interesante de cara a cómo nos vamos a cubrir es que después de una devaluación, la inflación con la que ya venimos tendría que tener por lo menos por 2 o 3 meses 2 dígitos. Esto es importante teniendo en cuenta qué estrategias vamos a seguir para cubrir nuestros pesos. Como alternativas de inversión de corto, Juani nos propone dólares, bonos soberanos, obligaciones negociables vinculadas al sector energético, principalmente, o minería, y si son en pesos, bonos atados a cero o a tasa fija o la cuenta chacarero. No ve margen para que haya una baja de retenciones en el próximo gobierno, y esto es un dato que a nosotros nos consulta permanentemente. ¿Hay algún rumor? ¿No hay algún rumor? Che, ¿qué se sabe de esto? Bueno, los números evidentemente están diciendo que en una primera etapa no habría margen para una baja de retenciones. Y con respecto a la curva de futuros, en el ROFEX, el central tendría bastante paño, bastante tela para cortar, y podría seguir interviniéndolo, para lo cual comprar en el mercado de futuros de dólar tampoco lo ve como atractivo. Y con respecto, ¿estamos bien hasta ahí, Juani? Sí, perfecto. Bueno, y con respecto a Pau, China es la gran incógnita, si con las medidas que está tomando va a poder reactivar o no reactivar su consumo y su economía. Eso sería a lo mejor el cambio que podríamos esperar en el mercado. Estamos viendo que que las ventas de Estados Unidos de sus materias primas están, en el caso de la soja, un 14% abajo con respecto al año pasado, un 35% abajo del maíz. Esto, por supuesto, que nos hace que tengamos un mercado un poco más pesado en términos de precios. Brasil es el gran desequilibrante, y toda la oferta que sacó al mercado es lo que nos puso estos pisos que estamos viendo, o estos precios que estamos viendo hoy. Todavía no hablamos de piso porque se viene la safrinia, y creemos que todavía esa presión de cosecha en Brasil puede hacer que el FOB baje. Argentina, en términos de competitividad, no es competitiva en el FOB para la soja. En maíz hoy estamos competitivos, pero con esa presión que se venga del lado de Brasil posiblemente no podamos competir. Esto podría ser una oportunidad ahora de corto. Y en el caso del trigo, la capacidad teórica de pago para la campaña nueva está dando alrededor de $200 con los valores relativos que tenemos hoy. Recuerdo que en el Matva Rofex la posición de trigo de diciembre está alrededor de los 240, y que Rodri nos mostraba una estrategia que nos podíamos poner un piso en niveles de 230. Así que me parece que es una alternativa bastante interesante de poner un piso $30 por arriba de lo que da la capacidad teórica de pago para el caso del trigo, y poder seguir participando arriba de los 260. Por supuesto, todo esto que nosotros tratamos de acercarles a ustedes es en una conversación genérica. Hay más de 150 personas mirando la charla. No sabemos del otro lado cuántos más están atrás de una computadora. Sabemos que hay a veces equipos de trabajo que se juntan. Entonces, sí queremos acercar un panorama de mano de expertos, como son Juan y Pau y Rodri. Desde mi lado aporto un dato que me parece siempre importante: trabajen en la sustentabilidad de sus cosechas, es lo que se viene. La demanda internacional que tiene Argentina tiende a ser una demanda sustentable. Hagamos el esfuerzo en sustentabilizar los campos. Nosotros tenemos un equipo que les puede dar una mano con respecto a eso. Es un tema no menor. Estamos todos... dice que suman 5 con cámara. Ok. Así que queremos agregarles ese comentario. Bueno, mil gracias por este espacio. Desde ya que ahí tenemos alguna interferencia, pero desde ya, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por contar y acompañarnos. Muchísimas gracias, Pau, y gracias por tu esfuerzo con tu resfrío. Gracias, Juan, y con tus tiempos en esta época tan complicados. Gracias, Rodri, por la presentación. Somos un gran equipo, estamos a su disposición. No duden en contactar a sus comerciales y a trabajar, que se hace tarde. Que tengan un buen día, nos estamos viendo.
Buen día para todos. Gracias, Pato. Hasta luego. Abrazo. Chau, Chao. chau. Y gracias a Fran, que siempre nos ayuda, Francisca, en toda la organización.